Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mayer y hoy les traigo este lindo top realizado con grannies. Mire qué bonito la combinación de colores. Este ya es un tercer modelo. Ya aquí en el canal tengo dos modelos más, aquí en pantalla te va a aparecer el link. Realicé las copas en puntos altos. Mire qué bonito la combinación de colores, quise hacerlo con los mismos colores de las flores. Esta es la parte de la espalda, así nos quedaría. Voy a mostrarle cómo se ve por la parte de atrás. Aquí quedaría tipo corset. Mira qué bonito se ve este diseño de la parte de la espalda. A mí me encantó el resultado, de verdad me parece que queda muy bonito con estos colores. Aquí en el canal también tengo cómo realizar estos grannies. Aquí en pantalla te va a aparecer, te voy a dejar el link de cómo realizar estos grannies. Ahora sí, sin más que hablar, vámonos al paso a paso. Para comenzar, ya yo tengo mi copa lista. Si quieres realizar esta copa, aquí en pantalla te va a aparecer el link. Y en la cajita de información también te voy a dejar el enlace. Igual como hicimos esta copa, tenemos que hacer otra copa más. Ya yo tengo esta unos pasos adelantados. Mira, las dos la hicimos iguales con los mismos colores. Ahora nos tocaría hacer este borde y la tira que va hacia la espalda. La vamos a realizar con este mismo color que hicimos la última vuelta con el color azul. Ahora vamos a explicar cómo vamos a hacer ese borde. Vamos a girar nuestro tejido, volteamos nuestra copa para estar más cómodo. Subimos 3 cadenitas, esas 3 cadenitas nos cuentan como un punto alto. En el siguiente punto hacemos otro punto alto. En el siguiente otro punto alto. En total tenemos 3 puntos contando la cadenita, uno en cada punto de base. Hacemos 2 cadenitas de separación, dejamos 1, 2 y en el punto número 3 volvemos a hacer 3 puntos altos. Llevamos 1, hacemos el segundo y el número 3. Ahí tenemos 3 puntos altos, uno en cada punto de base. Hacemos 2 cadenitas de separación. Nuevamente contamos 1, 2 y en el punto número 3 metemos nuestro ganchillo y hacemos un punto alto. En el siguiente punto, otro punto alto. En el siguiente, el tercer y último punto alto. Ahí tenemos 3 puntos altos, uno en cada punto de base. 2 cadenitas de separación, 1, 2 y en el número 3 hacemos nuevamente un punto alto. Y esa es toda la secuencia que vamos a hacer hasta donde tenemos nuestro marcador. Hacemos 3 puntos altos, uno en cada punto de base, dejamos 2 cadenitas, 3 puntos altos, 2 cadenitas. Todo eso lo vamos a hacer hasta llegar acá a mi marcador. Voy a avanzar estos puntos que me hacen falta y ya regreso. Ya terminé de tejer todo este lado, haciendo los 3 puntos altos. Llegué hasta donde estaba mi marcador, vamos a quitar el marcador y hacemos 2 cadenitas de separación. Dejamos 2 puntos sin tejer y nos vamos directamente al centro donde teníamos nuestro marcador. Entramos haciendo un punto alto, subimos 1, 2, 3 y 4 cadenitas, cargamos nuestro ganchillo y dentro del mismo espacio, allí donde sacamos este punto alto, hacemos otro punto alto. Y así nos queda. Esa es la argollita donde vamos a sacar nuestra tira para la parte de la espalda.
hacemos 2 cadenitas de separación, cargamos nuestro ganchillo, dejamos 2 puntos sin tejer y en el punto número 3 hacemos un punto alto. Volvemos a hacer otro punto alto, hacemos el número 3, así nos queda, igual lo que hicimos de este lado, 2 puntos, hacemos 2 cadenitas de separación y volvemos a hacer nuevamente los 3 puntos altos que corresponden de esta secuencia. Llevamos 1, 2 y el número 3. 2 cadenitas de separación. Y esa es toda la secuencia que vamos a hacer hasta llegar acá al final. Igual lo que hicimos de este lado, nos tiene que quedar al final 3 puntos altos para terminar. Ya terminé toda mi vuelta, así nos quedó el borde, terminamos con 3 puntos altos, uno en cada punto de base. Vamos a hacer una cadenita de más y vamos a cortar nuestro hilo porque ya no vamos a trabajar más con este hilo azul. Apretamos para asegurar, así nos queda. Ahora vamos a hacer esta tira que va hacia la espalda. Para comenzar a hacer la tira, ya yo tengo mi nudo deslizado en el ganchillo y nos vamos a meter aquí en este espacio donde hicimos las 4 cadenitas de separación. Hacemos un punto deslizado para fijar nuestra cadenita. Vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas. Nos vamos a ir llevando la colita en el mismo espacio. Vamos a hacer otro punto alto. Van 2, hacemos otro más para tener un total de 3 puntos altos. Ahí tenemos 3 puntos altos. Vamos a seguir con la siguiente vuelta. Subimos, ya esa colita la podemos cortar. 1, 2, 3, giramos nuestro tejido, hacemos una cadenita más de separación, total son 4 y nos vamos al último punto alto, dejamos uno sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto y así nos quedó como un cuadrito. Subimos 3 cadenas, giramos nuestro tejido. Ahora dentro del espacio vamos a hacer un punto alto. Y en el siguiente punto alto, en la cadenita número 3, vamos a hacer espacio. En la cadenita número 3 vamos a hacer un punto alto. Y me quedan en total 3 puntos altos, los mismos que hicimos 3 puntos altos al comienzo. Subimos nuevamente 3 cadenitas, giramos nuestro tejido, hacemos una cadenita de más de separación y en el último punto vamos a hacer un punto alto para que se nos forme nuevamente el cuadrito. Y esta es la secuencia que vamos a hacer, la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Vamos a hacer nuevamente la vuelta número 1, subimos 3 cadenitas que nos cuentan como un punto alto. Dentro del espacio, un punto alto. Y en el siguiente punto, en la tercera cadenita, vamos a hacer otro punto alto para tener un total de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer en la vuelta número 2. 1, 2 y 3 cadenitas. Giramos nuestro tejido, hacemos una cadenita de más de separación y dejamos un punto sin tejer y en el último, en el número 3, hacemos un punto alto. Y así nos queda nuevamente el cuadrito. Esa es la secuencia que vamos a hacer. Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2, hasta tener un largo de 27 centímetros. Voy a seguir avanzando
haciendo estas 2 vueltas, y cuando ya yo tenga un largo, les voy a explicar mejor con esta copa. Les voy a medir cuánto me mide mi tira para que vean. Las voy a poner derecha y ahí me mide exactamente 27 centímetros. Estos son los centímetros que yo tengo que tejer. Vamos a ver cuántas vueltas hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 vueltas en total realicé. Voy a avanzar toda esta tira de cadenas haciendo estas 2 vueltas. Cuando ya yo tenga todas las 31 vueltas, regreso. Y aquí tengo ya mis 2 copas terminadas. Ya terminé mi tira de este lado. Terminé con la última vuelta con 3 puntos altos, igual que terminé de este lado. Tienen que fijarse que en las 2 copas terminen igual. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas. Y ahora vamos a agarrar la otra copa y en este último punto vamos a fijar nuestra cadenita con un punto deslizado. Hacemos una cadenita de más y cortamos. Así nos quedó unida estas 11 cadenitas a las 2 tiras del top. Ahora vamos a tejer la parte de aquí atrás. Vamos a poner la colita de esta manera para irla entretejiendo. Metemos el ganchillo en el primer punto alto de estos 3 que hicimos y fijamos con un punto bajo. Esta colita también la vamos a ir escondiendo. Nos vamos al siguiente punto, realizamos otro punto bajo, hacemos otro punto bajo y ahí tenemos en total 3 puntos bajos, uno en cada punto de base. Aprieto un poquito las colitas y esa es la secuencia por esta vuelta. Vamos a realizar un punto bajo en cada punto de base. Vamos a hacerlo por las cadenitas. Hacemos otro punto bajo, en la siguiente cadenita otro punto bajo. Tenemos que hacer en total 11 puntos bajos, que son las 11 cadenitas que hicimos en la vuelta anterior. Voy a avanzar, ya que avancé toda mi vuelta, en total me quedaron 17 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta. Estas colitas ya las voy a cortar porque ya la tejí bastante para que no nos estorbe. Ahora sí, vamos a empezar la siguiente vuelta. Vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. Giramos el tejido. Subimos una cadenita de más para dar espacio, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Así nos quedó el primer cuadrito. Una cadenita de más, un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Y esta es la secuencia por esta vuelta. Vamos a dejar un punto sin tejer, en el siguiente un punto alto. Una cadenita de separación, dejamos un punto y hacemos un punto alto. Esa es toda la secuencia que vamos a repetir hasta terminar esta vuelta. Voy a avanzar y ya regreso. Aquí termino de hacer mi último punto en la cadenita. Hacemos el último punto alto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadritos nos quedaron. Vamos a empezar la siguiente vuelta. Subimos 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas nos están contando como nuestro primer punto alto. Dentro del espacio vamos a hacer un punto alto. Llevamos 2. En el siguiente punto alto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente espacio
hacemos un punto alto. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por esta vuelta. Vamos a realizar un punto alto en cada punto alto de base y dentro del espacio hacemos un punto alto. Estamos haciendo las mismas dos vueltas que hicimos en las tiras, de una vuelta de puntos altos y una vuelta de cuadritos. Voy a avanzar toda esta vuelta y ya regreso. Ya que terminé mi vuelta de puntos altos, en total me quedaron 17 puntos altos. Vamos a hacer estas dos vueltas, las vamos a repetir hasta tener un largo de 9 centímetros. Cuando yo tenga mis 9 centímetros, regreso. Voy a continuar repitiendo estas dos vueltas. Ya aquí terminé, les voy a medir para que vean exactamente cuánto mide. Y me mide 9 centímetros. Así se ve. Tienen que fijarse que las tiras que salen de las copas queden derechitas. Ahora vamos a hacer una vuelta más para reforzar. Vamos a subir una cadenita, giramos y esta vuelta consiste en hacer un punto bajo en cada punto de base. Dentro del espacio, un punto bajo. Dentro del punto alto, un punto bajo. Y esa es toda la secuencia por esta vuelta. Se me había olvidado comentarles que en la última vuelta tiene que quedarle así de cuadritos para que podamos luego ingresar una tira. Voy a continuar hasta terminar mi vuelta y ya regreso. Aquí terminé toda mi vuelta, todos mis puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadenita de más y cortamos. Porque ya terminamos de tejer con este hilo. Apretamos, luego esta colita la escondemos al final. Ahora vamos a contar cuántas vueltas hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas, más una de puntos bajos. Aquí tengo mis copas, ahora vamos a empezar a tejer la parte de aquí abajo. Voy a rotar mis copas de esta manera y vamos a empezar a tejer. Ya yo tengo aquí un nudo deslizado en mi ganchillo y voy a tejer con este hilo que fue con que tejí los granny para que no se vea la unión. Por eso lo voy a tejer con este mismo color. Yo voy a hacer un punto bajo en cada punto de base de esta parte de la copa. Luego unimos esta copa, la segunda con la primera copa, y volvemos a hacer puntos bajos hasta llegar. Para tejer la parte de aquí abajo lo voy a hacer con un ganchillo 275. Recuerden que estamos tejiendo con un ganchillo número 2, pero esta parte lo voy a hacer con este ganchillo más grande. Aquí tengo ya mi nudo deslizado en el ganchillo. Me voy a meter aquí en la cadenita número 3 del último punto y vamos a fijar nuestro hilo con un punto bajo. Y aquí tengo fijado, hice mi primer punto bajo. Esta cadenita o esta colita la vamos a dejar de esta manera para irla escondiendo. Si desean pueden colocar un marcador de punto aquí en este primer punto bajo, porque como queda muy apretadito, en este siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Aquí en la separación voy a hacer otro punto bajo. Aquí en el siguiente espacio otro punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta parte baja. De aquí de la copa, un punto bajo en cada punto de base. Estos puntos bajos que me faltan. Y cuando llegue al final de esta copa, regreso para que unamos estas dos copas juntas y hagamos la parte. Voy a seguir avanzando mis puntos bajos. Ya realicé todos mis puntos bajos. Vamos a unir esta primera copa con la segunda copa. Yo solamente voy a hacer una cadena de separación porque no quiero que mis copas me queden tan separadas. Y nos vamos a meter aquí
igual como hicimos al comienzo en la cadenita número 3 y hacemos un punto bajo. Luego seguimos haciendo un punto bajo. Voy a avanzar todos mis puntos bajos que me faltan hasta llegar acá y regreso. Ya terminé de hacer todos mis puntos bajos por la parte baja de las copas. Ahora voy a hacer una cadenita de más acá y voy a cortar mi hilo, porque ya lo demás lo voy a hacer con una aguja lanera. Vamos a colocar esto en esta parte de acá. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer sería a unir los grannies. Si no sabes cómo unir los grannies, aquí en pantalla te va a aparecer un link donde te muestro paso a paso cómo unir nuestros grannies. Ya aquí los tengo yo unidos. Vamos a unir estos grannies con nuestras copas. Esto sí lo voy a hacer con una aguja lanera. Vamos a colocarlo en esta parte de aquí abajo. Ya yo de este lado dejé una tira larga. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos para unir, trabajando solamente con las cadenitas de atrás. Ese mismo paso lo vamos a hacer para unir estos grannies con nuestras copas. Voy a colocarlo de esta manera. Vamos a colocarlo así para que se nos haga más fácil. Y nos quedó el hilo de este lado. Lo metemos en la barriguita de atrás. Tenemos la de adelante y la de atrás. Vamos a colocarle un poquito más de zoom. Ahí. Terminé mi hilo de este lado. Meto por la cadenita de atrás, esta es la de adelante, esta es la de atrás, lo metemos por la cadenita de atrás de este punto y por la cadenita de atrás de este punto. Pasamos, nos quedó la hebra de este lado, nos metemos por la barriguita de atrás de este punto y por la barriguita de atrás de este punto. Nuevamente, por la barriguita de atrás y por la barriguita de atrás. ¿Se nota? Eso mismo lo vamos a hacer por todo el largo. Esto lo vamos a repetir por todo el largo del top. Ya les voy a mostrar, voy a coser un poquito más para mostrarles cómo va quedando. Así nos está quedando la unión. Aquí les muestro, mira cómo se ve. Esto mismo lo vamos a hacer por todo el largo del top hasta llegar acá. Voy a avanzar toda esta parte. Unen aquí con el punto en el centro. Y ya regreso cuando tenga ya toda esta parte unida. Ya terminé de unir mis grannies. En total coloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 grannies. Ahora vamos a hacerle la parte del ojal de este lado y de este lado. Y a la vez le voy a hacer aquí abajo una vuelta de punto calado. Voy a colocar de esta manera. Voy a empezar por este lado. Voy a hacer mi punto calado. Luego sigo de esta manera y subo para acá. Ya yo tengo mi nudo deslizado en el ganchillo. Me voy a posicionar aquí en el centro donde hacemos el aumento en el granny. Y voy a hacer un punto bajo. Voy a colocar esta colita de este lado para irla escondiendo. Vamos a subir 1, 2 y 3 cadenitas. Vamos a hacer una de más. Estas 3 cadenas me cuentan como un punto alto. Esto sería mi cadena de separación. Cargamos nuestro ganchillo, dejamos este punto sin tejer
y en el siguiente elaboramos un punto alto, una cadena de separación, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente elaboramos un punto alto. Nuevamente una cadena de separación, dejamos este punto sin tejer y en el siguiente elaboramos un punto alto. Una cadena de separación, un punto sin tejer y en el siguiente un punto alto. Así nos está quedando los ojales. Nuevamente una cadena de separación, un punto sin tejer y en el siguiente un punto alto. Una cadena de separación, dejamos este punto sin tejer y llegamos exactamente aquí donde hacemos el aumento en los granny, en el abanico, y ahí nos quedó todos los ojales listos. En total nos salieron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ojales. Voy a hacer una cadenita de más, voy a colocar mi top de esta manera porque quiero hacer puntos calados también de este lado. Voy a agarrar mi ganchillo al aire, dejamos este punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto, una cadenita, este punto sin tejer y en el siguiente un punto alto, una cadenita, un punto sin tejer, en el siguiente un punto alto, una cadenita, un punto sin tejer y en el siguiente un punto alto. Y esta es toda la secuencia que vamos a hacer por toda esta parte baja del top. Vamos a hacer un punto alto, dejamos una cadenita al aire, un punto sin tejer y en el siguiente un punto alto. Así les tiene que ir quedando. Voy a avanzar toda esta vuelta hasta llegar acá. Subimos con una cadenita y volvemos a hacer aquí los ojales. Cuando llegue aquí a este lado, regreso. Y aquí terminé de hacerle el punto calado por la parte de abajo. Le hice mis ojales de los dos lados. Así nos quedó. Mire qué bonito se ve el top. Una tira de cadena lo suficientemente larga. Luego me devolví en deslizado. Les puse una perlita de cada lado. Este es opcional. Les voy a mostrar cómo queda por la parte de atrás. Esto va así. Esto queda en la parte de aquí, en la parte de atrás. Luego vamos a pasar nuestra tira por acá. La voy a pasar por este lado. Luego la vamos a pasar por arriba, por debajo, por arriba nuevamente. Pasando nuestra tira por abajo, luego por arriba, nuevamente por abajo, por arriba, por debajo, enderezamos nuestra tira, pasamos por el otro ojal, esto va a quedar de esta manera, cruzando, y empezamos a meter por cada uno de los ojales. Y aquí sí es como tipo corsé. Vamos a ir cruzando nuestra tira
y la vamos a ir pasando. Tratamos de colocar esto en el centro de la espalda. Seguimos cruzando, pasamos de este lado. De todas maneras, al final del video les voy a dejar fotos para que vean cómo se ve colocado en el maniquí. Seguimos cruzando y así sucesivamente hasta llegar aquí a la parte de abajo. Así nos queda por la parte del frente. Y este es todo por el tutorial. Los invito a que se suscriban. Si te gustó el video, dale like, comparte. Y nos vemos. Chao, chao.